Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Todo en Palabras Podcast. ¿Cómo estás, Miguel? Yo estoy de maravilla, muy contento porque ya cumplimos 18 18, oficialmente. ya mayores de Mayores de edad, edad, sí, cancha ya. reglamentaria. Así es. Y pues bueno, estamos felices, extasiados. Vamos a platicar de cosas interesantes el día de hoy. Tenemos por ahí varios temas interesantes, algunos chascarrillos por ahí de la vida. Sí. Y pues bueno, el día de hoy traigo toda la energía, pese a que ha sido un día pesado el día de hoy, pero Sí, andas trayendo ahí cosas medio, medio de chascarrillo también. el día de hoy andamos con todas las pilas, así que vamos a iniciar con el podcast del día de hoy. Esperamos les guste y a darle. Venga. Pues bueno, el día de hoy para Todo en Palabras Podcast preparamos este Gummy Bear, que la verdad está muy bueno. Está bastante bueno, ¿eh? Ese jugo de fresa de Boing, la verdad es que tiene un Ujú. sabor único. Nadie iguala ese Si no sabor. encuentras otro igual a este. Y quedó demasiado bueno. Y con las gomitas, de verdad está bastante bueno, así que prepárenlo en casa. Sí, si quieren saber cómo se hace, vayan a Instagram. Ahí en las historias están todos los tragos que hemos hecho en esta sección de alquimia de tragos. Así es. Y pues bueno, está muy bueno, así que vayan a echarle un ojo por ahí. Y bueno, me gustaría preguntarte qué es lo que piensas al respecto de la consulta que Andrés Manuel López Obrador está impulsando para enjuiciar a los expresidentes. Ok, pues de entrada estoy un poco en desacuerdo en que muchas de las decisiones de este país se estén tomando a base de consultas. Si bien la idea de tener una democracia es que ciertos representantes elegidos por el pueblo tomen ciertas decisiones que en teoría están influenciadas o en teoría son lo que el pueblo realmente quiere, creo que hay cosas que simplemente no se pueden hacer a base de una encuesta, a base de una... Sí, una consulta y sí, una irle a consulta, preguntar al pueblo qué es lo que piensa, ¿no? claro. Y más en un tema de justicia, yo creo que se está ensuciando realmente el concepto de lo que es justicia. Yo creo que en un estado de derecho, y más en el estado mexicano, tenemos un órgano judicial, ¿no? Que es el encargado de impartir justicia. De entrada, yo creo que si tienes la noción, si tienes evidencias, tienes ciertos indicios de que algún expresidente hizo por ahí cosas sucias, pues bueno, para eso está este órgano judicial, ¿no? O sea, yo creo que no es necesario decirle al pueblo como de, oye, ¿cómo ves? ¿Los enjuiciamos o Sí, no? yo creo que eso es algo que se tiene que hacer, pues, originalmente, De ¿no? O facto, sea, ¿no? Sí. exactamente de facto. O sea, no es posible que si alguien cometió un delito y se le tenga que enjuiciar dependa de unas personas, ¿no? O sea, creo que es algo que ya se tendría que hacer por sí mismo y no en lugar de hacerlo por medio de una consulta, ¿no? Ahora bien, si hacemos esto, yo creo que sería una falta de respeto a todo lo que conocemos, porque entonces la justicia sería popular. O sea, sería como decir, yo maté a alguien, pero pues voy a hacer una consulta para ver si me quieren enjuiciar o no, ¿O ¿no? no? Así es. Y yo puedo convocar a mis familiares, ¿no? A lo mejor. Y a lo mejor dicen no lo enjuician, a lo mejor sí, no lo sé. Pero no es posible que eso dependa de personas meramente, pues que no están investidas, ¿no? De la facultad que está otorgando el Estado para impartir la justicia correspondiente, ¿no? Así es, creo que la palabra, y lo dijiste, las palabras son Estado de Derecho. Creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Al final de cuentas, si no se está tomando en cuenta el Estado de Derecho, pues bueno, ¿en qué clase de gobierno vivimos, no? ¿Qué clase de democracia es esta? Claro. Porque al final de cuentas ya hay, como bien lo dijiste, un órgano que es el Poder Judicial. El Poder Judicial que se encarga de impartir la justicia. Y para eso está, para eso se creó y para eso existe, ¿no? O sea, es un órgano completo donde hay muchísima gente involucrada que está trabajando para el gobierno, o sea, para todos nosotros, que se debe de encargar de eso. Y si al final de cuentas tú vas y le preguntas a alguien, oye, ¿cómo ves? ¿Los enjuiciamos o no? Pues me hace una reverenda tontería, la verdad. O sea, Sí. no tiene cabida en un estado de derecho. Porque entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿En un estado de derecho de caricatura, de juego? ¿Estamos jugando un juego de mesa? ¿Estamos jugando Among Us? Donde todos dicen, sí, Sí, enjuícialo, es él. claro. ¿De qué se trata? O Sí, sea, sí. no tienen absolutamente nada que ver una consulta ciudadana. Si bien, si hay evidencias y hay, ¿cómo decirlo? Indicios. Indicios de que
ciertas personas que son expresidentes, cometieron delitos, pues bueno, hay un organismo encargado de esto, que se presenten las pruebas, que se presente la denuncia correspondiente y que se siga el proceso que se debe de seguir. Me parece que por ahí inclusive un magistrado o un juez la declaró anticonstitucional, ¿no? O algo por el estilo. Es un exministro que se llama... Es el licenciado Cosío, se me olvidó ahorita su nombre. Ok. Es un exministro ya retirado. Sí, él precisamente tiene esta postura de que hacer esto sería poner la justicia de una forma popular. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? O sea, yo creo que no podemos hacer eso. O sea, en ningún... Yo creo que sí es de película, de caricatura, porque yo me atrevo a decir que en ningún país deben de hacer este tipo de prácticas, ¿no? Así es. Sí, no. Y al final de cuentas, si se sigue llevando esta como agenda o este proceso de, pues le preguntamos al pueblo, digo, teniendo en cuenta, soy parte de México, soy parte del pueblo, y teniendo en cuenta el pueblo que tenemos, pues no sé si la mayor parte de la gente está capacitada para tomar decisiones tan importantes, Claro. ¿sabes? O sea, si bien esto de enjuiciar expresidentes, pues suena relativamente sencillo, ¿no? Decir, ah, sí, vendieron México, se robaron tal cosa, corrupción, hay que enjuiciarlos. Suena sencillo, ¿no? Pero cuando hicieron la consulta ciudadana para cancelar el aeropuerto en Texcoco, digo, ¿cuántos de nosotros somos realmente expertos en aeronáutica? ¿Y Claro. cuántos de nosotros somos expertos en logística? Para poder decir, sí, ¿sabes qué? No, no es lo indicado. ¿Cuántos de nosotros somos expertos en ingeniería civil para saber Sí, que claro. el aeropuerto se iba a inundar, ¿no? Por ejemplo. Sí, en temas ambientales, en concesiones, en economía, en egresos. Bueno, es un grupo de ciertas cosas que tienes que tener en cuenta y tal vez sí, tal vez a lo mejor, yo creo que esa sí estuvo más viable, pero precisamente lo que hace falta es, a lo mejor lo que nos hace falta es seleccionar un grupo de personas expertas en la materia, ajenas al Estado y a las responsables de este tipo de proyectos. Y a lo mejor igual también se podría manejar como por algún tipo de selección por el pueblo también tal vez. Y entonces sí, a lo mejor así se podrían tomar decisiones más acertadas y hasta eh, de cierto tipo populistas. Pero yo creo que así no, porque Sí, sí, así de facto, pues no. sí, Sabemos que la democracia la construimos todos y al final de cuentas, como la democracia la construimos todos, el poder o el alcance, la efectividad de una democracia depende del peor de todos, de toda la comunidad, ¿ok? Entonces, hay que decirlo, somos un equipo enorme, somos un equipo de alrededor de 130 millones de mexicanos claro, que, pues, de una u otra forma deciden el rumbo del país, ¿ok? Al votar y decir, ¿sabes qué? Queremos este rumbo para el país, pues bueno, estamos tomando la decisión entre todos, ¿no? Pero, como bien lo dije, la democracia es tan buena como el peor de sus elementos, el peor de los miembros de esa comunidad. Entonces, al final de cuentas, si vamos a una democracia donde la mayoría de la gente pueda decir, ¿sabes qué? Yo estoy a favor de la pedofilia. Y si lo ponemos a votación, pues la mayoría de la gente va a decir, sí, ¿sabes qué? La pedofilia no es un delito. sí, sí, Entonces, pues estamos hablando de que se empieza a desvirtuar la democracia, ¿no? claro, Y ahora, si pones a la gente a votar o a hacer una consulta ciudadana para ver si toman decisiones claves para el país, pues creo que no somos los indicados para hacerlo, hasta cierto punto. claro, Si bien la democracia nos permite, de cierto modo, escoger a nuestros mandatarios y que ellos, por los ideales que nosotros hayamos votado por ellos, lleven el destino del país, como tal, creo que México no está preparado para una democracia directa, porque es lo que se pretende hacer, ¿no? Una democracia directa. Hoy ya vivimos en una claro. democracia indirecta, donde decidimos a ciertos líderes, a ciertos mandatarios, que ellos van a tomar las decisiones y el rumbo. Una democracia directa es donde yo junto cierto número de firmas y digo, ¿sabes qué? Aquí necesitamos un puente, y si junto 10 millones de firmas y todos queremos, pues entonces se hace un Ya puente, está. ¿no? Sí. Pero creo que no estamos todavía listos para ese tipo de democracia. Si bien es como el deber ser, ¿no? Es como la utopía a la que quisiéramos llegar, ¿no? Ponernos de Ok, acuerdo y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un aeropuerto, ok, ¿dónde lo necesitamos? En tal lugar. Y todos juntos tomar la decisión. Creo que nuestro país no está, no está listo para ello. sí, yo creo que el problema de una democracia directa es que vivimos en un país muy dividido y yo creo que con la educación y
y las bases que tenemos sería muy difícil ponernos de acuerdo, ¿sabes? Así es. Creo que eso sería realmente la tarea difícil. Ahora bien, existen los partidos políticos y hasta cierto punto creo que como que eso ya va a dejar de existir un poco. Yo creo que la tendencia ya es más tirarle a las personas independientes, ¿no? Entonces, se está viendo este nuevo panorama. Hay muchas personas que quieren inmiscuirse en este ámbito independiente, que sin duda es un poco difícil, ¿no? Porque de entrada no tienes como todo el respaldo que ya tiene bien constituido un partido. Claro. Y a lo mejor tal vez no tienes todo el conocimiento y todas las herramientas, por así decirlo, para tener el peso que tiene un partido. Entonces, creo que también se dejó de lado alguna vez cuando fueron las declaraciones de los derechos del hombre. Por ahí en un artículo decía que los partidos políticos tenían que representar los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, creo que ya no es como un secreto que pues los intereses de un partido están en sí mismos, ¿no? Y en sus participantes y en sus afiliados, ¿no? Entonces creo que se ha dejado un poquito ese de lado y creo que lo que necesitamos más bien es representantes independientes, ¿no? Yo creo que es como el futuro de México, si es que los partidos también dejan que entren de lleno, porque hay por ahí ciertos candados, ¿no? Que les ponen. Entonces, yo creo que sí es el futuro Sí, de México. concuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo en que eh, tenemos que migrar. Ya nos dimos cuenta que el modelo que hoy día tenemos está roto, no sirve, o sea, ya está viciado, ya está lleno de mafias por todos lados, si lo queremos decir de cierta manera, recordando a cierto personaje, pero creo que la única forma de salir de esto, pues sí, es a través de candidatos independientes. En ese sentido, yo, igual, desde las elecciones del 2018, yo ya tenía como esa visión y por eso yo decidí votar por el Bronco. O sea, sabía que no iba a ganar, era obvio que no iba a ganar, pero pues poner un voto más para que en el futuro alguien más decida aventarse y decir, ok, el Bronco consiguió 4% de los votos, 5%. Pues a lo mejor si le echo más ganas consigo el 10, ¿no? Entonces, como para dejar esa llama encendida, yo decidí Sí, darle mi voto al Bronco porque la verdad nadie me convenció durante las elecciones, durante todo el proceso de los candidatos, etcétera. Nadie me convenció. O sea, absolutamente nadie. sí, sí. Yo vi a todos exactamente igual, aunque algunos se pintaban de un color, otros de otro, y ideologías, lo que sea, todos eran lo mismo. Entonces, la única opción que tuve para no anular mi voto, pues fue votar por el Bronco para como encender esa llama y que en el futuro, pues Sí. se pudiera tener esa posibilidad, ¿no? Concuerdo contigo que ese es el futuro del país, pero hoy día me parece que es absurdo y es hasta de niños que se trate de llevar un país como en una caricatura, como en un juego, en un ideal que no existe. Y al Ok. final de cuentas nos afecta a todos. Porque, por ejemplo, la consulta para cancelar la cervecería de Constellation Brands en el norte del país, digo, se perdió inversión extranjera Mm. y las empresas se fueron, bueno, no se fueron, pero arriesgan ahora más al invertir en México porque pues saben que pueden invertir cierta cantidad de dinero y aunque una planta o una fábrica esté ya un 50% de avance, pues puede llegar alguien y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una consulta y si el pueblo no quiere, se echa para atrás, ¿no? Claro. Entonces, eso ahuyenta a los inversionistas y al final de cuentas los inversionistas pues traen su capital, obviamente tienen intereses, o sea, no hay que tratar de mentirlo, los empresarios tienen intereses, quieren ganar dinero y pues bueno, aquí si ven una oportunidad en México y deciden tomarla, pues hoy día es más difícil porque saben que puede haber, existe la posibilidad porque ya sucedió de que aunque tú ya tengas los contratos y tengas los permisos, etcétera, al final de cuentas puede llegar alguien y decir, es que no estamos conformes y Claro. echarte para atrás un proyecto de millones de dólares. Entonces creo que eso afecta al grado de inversión del país, afecta la credibilidad del país ante el mundo, porque pues estamos en una democracia de juego, de juguete, tal cual. Sí, claro. Yo creo que al final del día también es algo importante. Este presidente está haciendo consultas por todo. Y hay muchos críticos que dicen, espérate, es que no es así de cualquier cosa a diestra y siniestra se pueden hacer consultas, ¿no? La Constitución establece todos los requisitos que tienen que cumplir para así poner una consulta, ¿no? Entonces, este señor está haciendo todo a través de consultas y es como de, no, espérate. Y aparte hay cosas que simplemente, como ya lo habíamos dicho al principio, no se pueden hacer por consultas, porque ya hay algo que está establecido para conocer de ese tipo de asuntos en específico, ¿no? Así es. Y ahora,
Por ejemplo, en este caso en concreto, si ya tenemos todas las licencias, todos los permisos, contratos y lo que sea, pues hombre, ya está hecho. O sea, no entiendo la fuerza que tiene el Poder Ejecutivo, pero creo que también se le están dando un poco más de atribuciones que en teoría no debería tener, ¿no? Entonces, también es complicado porque poner ese todo tipo de candados al Poder Ejecutivo, al presidente, implica hacer reformas y en este momento todo el Congreso es de Morena, es de su partido que le encabeza. Entonces es un momento muy complicado porque yo creo que ahorita es el momento de deshacer los candados en lugar de apretar más como todas sus facultades, ¿no? Así es, que hay que decirlo, Morena pues ya no tiene pies ni cabezas. O sea, realmente el único que está ahí como estandarte y mucha gente sigue creyendo en el partido por esa persona, que es Andrés Manuel López Obrador. Si vemos la base del partido, está totalmente dividido. Cuando te das cuenta que hay ciento y algo personas que se quieren postular para la presidencia del partido, dices, Sí, sí. ¿de qué se trata, no? O sea, no hay ninguna clase de disciplina. Aparentemente no hay ni siquiera una ideología, una filosofía a la que seguir y apegarse, porque hemos visto en varios casos que ya hay disputas entre diferentes como ideologías, ramas dentro del mismo partido. Entonces, pues creo que ya no tiene ni pies ni cabeza. Creo que eso es algo que el PRI hacía muy bien. La verdad es que el PRI siempre ha sido un partido muy disciplinado, que cuando se ha elegido, digamos, a un candidato presidencial, todos los demás callan. O sea, puede haber grilla mientras se esté eligiendo, pero cuando ya había un candidato, nadie Ya decía está. nada. Se cerraban las Claro. filas y ya está. Y cuando se elegía un presidente, se cerraban las filas y ya. Nadie decía nada más. Que eso Claro. sea bueno o malo, hay que discutirlo. O sea, hay que discutirlo. No estoy diciendo que el PRI era la crema innata de los partidos en México, ojo. Sí. No estoy diciendo eso. Lo que quiero resaltar es que todos los partidos son lo mismo. Sí, claro. Al final del día, Morena está constituido de muchos partidistas del PRI, del PAN y de todo el cochinero del que avientan. Están constituidos por ellos mismos. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que no se salvan. Es ir y levantar cascajo y Sí, sí, agarrar. claro. ¿Quieres formar parte del partido? Vente. Sí. Eso fue lo que hicieron realmente. Sí, aparte, no sé si me voy a equivocar por lo que estoy diciendo, pero hace algunas semanas se estaba diciendo la presidencia de la Cámara de Diputados, me parece. Y entonces ahí cómo funciona es que dependiendo del número de representantes que tengas de tu partido en la Cámara, pues es como se van turnando las presidencias, que es por legislatura. Entonces, al final me parece que le tocaba... Al tercer híjole, partido con mayor sí, sí, poder, sí, ¿no? pero no me acuerdo qué partido era. PT. Era el PT. Y Sí. bueno, se empiezan a salir de Morena y de otros partidos para meterse ahí Al PT y hacer al un bloque PT y más hacer, grande. ajá, y para poder quedarse la presidencia. Entonces, yo creo que si te afilias a un partido, el ideal sería que estés de acuerdo con la filosofía, con los proyectos que tiene el partido. Y pues bueno, o sea, si te cambias de partido como cambias ¿de qué será? De coche, pues Ni tanto está de complicado. calzones, de ¿De calzones. calzón? Pues sí, entonces, pues está complicado el asunto, Sí, ¿no? porque quiere decir que las personas que están ahí no están siguiendo una filosofía, una ideología, no tienen un norte claro y decir, ¿sabes qué? Creo en esto, vamos hacia este norte, ¿no? Vamos hacia allá. Pues no, cada quien está buscando tal cual sus intereses. Y digo, es parte del ser humano. O sea, estoy seguro que prácticamente cualquier persona que pongas ahí, pues va a buscar sus intereses. Es parte del ser humano. Hay que decirlo, no hay que tratar de buscar a un Mesías, a alguien distinto, Sí, a que llegue alguien a salvarnos. Pues no, todos somos humanos, todos seguimos nuestra ideología, pero al menos hay que ser un poquito congruentes, ¿no? claro. Un poquito y no venderse al mejor postor tan descaradamente. El problema es que la gente no se da cuenta. O sea, la gente cree que las personas están en un partido realmente por su ideología, ¿no? Y que Sí. van hacia cierto lado, pero no es cierto. O sea, hay un cochinero y por ahí hubo una disputa entre el PT y el PRI. Creo que al final los que ganaron fueron el PRI y ganaron por lo mismo, porque trajeron a otras personas de otros partidos para Sí, hacer a el juntar bloque más más. grande y quedarse con la presidencia. Y por ahí un personaje bien chistoso en la política mexicana, Noroña, Noroña. dio un discurso y se Sí, que aventó se lo habían sus... robado, ¿no? Que Ajá. como dijo que, ahora sí que como por excelencia él ya era
El presidente, ¿no? Presidente Pero... legítimo. Ah, Se el denominó el presidente presidente legítimo, legítimo. Tal como su sensei, su maestro lo hizo sí. por Ajá. allá en el 2006, él también se declaró como presidente legítimo. Entonces digo, vivimos en una democracia de chiste, de risa. Sí. No me gustaría decirlo, pero lo es. ¿Qué podemos hacer? Pero hombre, ¿cómo es la gente? Porque hablando de esto ahorita, hay personas que se pueden afiliar a un partido y van a ser de ese partido toda su vida, pero los que están dentro del partido van a cambiar muchísimas veces a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo es la política que los ciudadanos se enamoran de un partido, pero los políticos no? Es complicado, ¿no? Al final de cuentas, es esta capacidad que tiene el ser humano en creer cosas que no existen. Y eso rige toda nuestra existencia. ¿Por qué tú puedes ir y adquirir cosas con un billete? ¿Qué valor tiene ese billete? Hoy día realmente un billete no tiene ningún valor. Si estuviéramos hablando del siglo XVI, pues bueno, tal vez la moneda que estás dando es de oro, ¿no? Y hay un valor intrínseco en el oro porque pues es un metal preciado, es un metal escaso. Al final de cuentas, dentro de nuestro planeta hay cierta cantidad de oro y es limitada, ¿no? Entonces Claro. tener oro, pues sí tiene un valor. Pero un billete hecho de algodón, con tinta, ¿qué valor tiene? Sin embargo, todos creemos en un ideal que no existe. Claro. Y así de frágil son nuestras sociedades. O sea, si te pones a pensar, todas nuestras sociedades son así de frágiles. Y es lo mismo. Hay gente que cree en un partido, o sea, en un ente, es casi una religión. Y es medio raro definirlo como religión, pero realmente lo es. La gente cree que la religión solo tiene que ver con Dios, pero no es cierto. El capitalismo se puede definir como una religión, claramente. Ok. Pero, pues bueno, la gente cree que un partido político es la crema innata y es su religión y ellos creen en ello y nunca los vas a sacar de ahí, nunca. O sea, tú les puedes dar argumento tras argumento, no los vas a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque creen de forma casi fanática en su religión. Es tal cual Ok. decirle a un cristiano que Buda es el mero mero, ¿no? Es lo Pero, mismo. ¿qué es lo que estará atrás de estos fanáticos, por así decirlo? Digo, o sea, ¿cuál es como el beneficio? Si bien muchas veces hay un beneficio inmediato, el decir, vota por mí, vota por este partido, y bueno, te llega cierta cosa, ¿no? Eso tampoco es una mentira. Pero bueno, si en algún momento te llegas a casar con algún partido, ¿qué será como lo que te arraigue a estar ahí? Pues me parece que el imaginativo de alcanzar un punto es lo mismo que ahí son los paralelismos entre la religión y un partido político. ¿Por qué crees en el cristianismo, por ejemplo? Porque el cristianismo se impuso ante la mayor parte de las religiones en el mundo. Pues porque el cristianismo te daba una solución sencilla a tus problemas. Te decía, oye, estás sufriendo, sé que le estás pasando mal, eres pobre, pero eres honesto, te espera el paraíso. Y entonces la gente creía en el cristianismo porque sabían que aunque les fuera de la chingada en este planeta, sabían que después, si seguían los preceptos del cristianismo, pues iban a llegar a un paraíso, ¿no? Ok. Es lo mismo. Hoy en día, la gente que cree en determinado partido político, pues bueno, cree que al final de cuentas, si logran hacer que ese partido político llegue a tener el poder o llegue a tener la mayoría en tal cámara o pues lleguen al poder tal cual, pueden cambiar las cosas. Es ese ideal en la Sí, sí. imaginativo de decir, ok, si él llega, él va a poder hacer algo distinto. Ok. Es ese ideal. Sí, sí. Sí, de que de alguna forma tal vez las cosas salgan mejor, Cambie. ¿no? Ajá. Sí, Y sí. al final de cuentas es un imaginativo, es un ideal. Porque esté quien esté, hay que decirlo, el poder no está, parte sí lo tiene en el gobierno, pero hay cosas que el gobierno no controla. Y en el sistema en el que vivimos, pues a quien sea que esté en la silla presidencial, pues bueno, no controla los capitales. Y hay que Claro. decirlo, un gobierno, un país, un estado, está intrínsecamente relacionado con los capitales que lo respaldan. Entonces, como tal, el poder completo, pues no lo tiene una persona, ¿no? Claro. Y así podemos decir muchísimos ejemplos de otras cosas que intervienen en el poder, que no es necesariamente el presidente. Inclusive otras naciones, Estados Unidos. Afortunadamente creo yo que, como mucho se dice que México se está convirtiendo en un Venezuela y todo eso, pues México nunca va a llegar a ser Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca lo va a dejar. Sí, claro. Tenemos un tratado de libre comercio con ellos y de hecho en México hoy día tiene un banco independiente autónomo porque Estados Unidos obligó a México a que así fuera. Estados Unidos no se iba a arriesgar a firmar un tratado de libre comercio para estar importando inflación de México a través de los pesos del intercambio comercial.
Claro. Entonces obligaron a México a crear un banco descentralizado, un banco autónomo que tomara las mejores decisiones y que no se vieran tasas de inflaciones del 70%, ¿no? Y se ha visto reflejado a partir de que se creó el Banco de México de manera autónoma y ya no lo controla el presidente, porque antes lo controlaba el presidente y él decía cuánto dinero se imprimía. Pues a partir de que es autónomo, pues no hemos visto tasas inflacionarias tan altas como las tuvimos en los 70s, por ejemplo. Claro. Sí, creo que la idea es diversificar el poder y que no se quede concentrado en una sola persona, ¿no? Ahora, de esto que comentabas me parece muy interesante. No creo que esté 100% sujeto la economía de nuestro país, que seamos vecinos de Estados Unidos, ¿no? Pero si hiciéramos como el match de cambiar geográficamente de posición, ¿tú crees que México sería un Venezuela, estando como en su lugar geográfico en el continente, por así decirlo? Qué interesante pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Un supuesto, vamos a imaginar que México estuviera en el lugar de Venezuela y no tuviéramos un lazo tan cercano a Estados Unidos. Pues me parece que depende mucho de los gobiernos y creo yo que sí habría la posibilidad de que eso suceda. O sea, con un Andrés Manuel López Obrador, como lo estamos viendo hoy en día, porque hay que decirlo, el discurso de Andrés Manuel López Obrador cambió demasiado de cuando era jefe de gobierno, cuando era el eterno candidato y ahora que está como presidente, cambió el discurso totalmente, ¿no? O sea, lo podemos ver en tres facetas distintas. Inclusive lo podemos contrastar contra el Andrés Manuel que vivía en Tabasco, ¿no? Y luchaba por los ideales de los campesinos, etc. O sea, podemos ver ese contraste de cómo ha ido evolucionando y creo que innegablemente cada vez se va acercando más al discurso chavista, se va acercando más a esa ideología populista de decir que no va a haber pueblo pobre con el gobierno rico y ese tipo de cosas, porque lo vimos con Chávez. Chávez también vendió una flota de aviones, o sea, él no vendió uno, Chávez vendió una flota completa, porque Venezuela, para los que no lo sepan, Venezuela en los 70s era prácticamente la muy próspera, ¿no? Cuarta potencia mundial, quinta potencia mundial, así de fuerte era Venezuela, pero pues, se fueron tomando malas decisiones y al final de cuentas desembocó en un estado que tienen hoy en día, ¿no? Lo vimos también con Argentina. Argentina al principio del siglo XX y finales del siglo XIX. Sí, como el 2010, ¿no? No, Ahí fue como el auge, ¿no? Cuando se declive. El auge de Argentina fue no, bueno, el auge del desplome. Sí, el desplome fue en el 2010. Pero durante 1910, de 1880 a 1920, más o menos, Argentina fue la 11ª potencia mundial. O sea, había europeos que emigraban a Argentina. Por eso hoy día Argentina se ve como muy europeizada, por así decirlo, porque muchos europeos tenían dos opciones. O sea, no había nada bueno en Europa, tenían dos opciones: irse a Nueva York o irse a Argentina, a Buenos Aires. Y después se vinieron gobiernos populistas y la economía argentina se fue al basurero y desde ahí no ha salido, ¿no? Y como bien lo mencionaste, a partir de 2010 traen un problema enorme en su economía. Y hoy en día se habla que la inflación argentina pues, anda, o sea, en términos reales, está como por el 74%. La tasa de inflación. En términos reales. Hay por ahí varios indicadores que hace que Argentina pueda como disfrazar ese número, pero en términos reales anda como por el 74%. Hay un economista muy, muy famoso por ahí, si pueden irlo a ver, se llama Javier Milei. Y él pues, es como muy contundente en cuanto al gobierno argentino y es muy explosivo, por así decirlo. Entonces, por ahí valdría la pena verlo si tienen la oportunidad, por ahí algo de tiempo. Valdría la pena un poco indagar en sus ideas. ¿Podríamos repetir el nombre? Javier Milei. Excelente. Javier Milei. Sí, qué cosas tan interesantes, ¿no? Yo creo que sí, hay muchas cosas que el gobierno está haciendo mal. Y sí, pero me surge esa duda, es muy interesante. Igual y sí podríamos estar en un escenario así, ¿no? Sí, claro. Hasta afortunados somos. Sí. Como bien, hubo un escritor mexicano que lo dijo, ahorita olvidé el nombre, pero México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, para bien o para mal. Ok. Bueno, pues creo que también hablando del tema, también lo queríamos platicar por ahí. ¿Cuál es como la perspectiva de la venta, de la rifa, próxima venta del avión presidencial, ya que hablamos de flotillas y todo esto? Pues hombre, qué cosas, ¿no?
¿cómo podríamos decirlo? Eso sí es un chascarrillo hablando de eso, porque no fue ni una ni otra. O sea, fue una rifa que yo creo que un poco obscura por ahí, porque yo me llegué a enterar que estaban obligando a trabajadores de la Lotería Nacional a vender ciertos boletos, ¿no? Y les decían, si no vendes este número, pues entonces ya Bye. muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. La otra es que muy poco porcentaje de la población realmente fue la que fue a comprar como sus cachitos. Otro gran porcentaje se regaló a hospitales y bueno, los otros pues fueron afiliados a Morena por ahí, ¿no? Y bueno, Y le enjaretó prácticamente el 50% de los boletos a los empresarios, hay que sí, decirlo. sí. O sea, se los enjaretó, quieres o no quieres, ahí te Sí, van. Y los hizo firmar una carta de compra de los 3 millones de boletos que les sí, metió por ahí a la malagueña. Entonces, sí, me parece que este tema de la rifa del avión presidencial, pues es totalmente absurdo. Muy lamentable, la verdad, para un estado como México, para un país como el nuestro, que se esté pues tomando el pelo de todo el país de esa manera. Porque yo por ahí vi una nota de una mujer que mencionó que no tenía dinero, que no tenía dinero para comer, o sea, ni siquiera para eso, estábamos hablando de una pobreza oh, sí, extrema, sí, y con mucha fe decidió ir y comprar un boleto de sí, lotería, sí. ¿no? Queda como su último, así lo único que le Que quedaba, le ¿no? quedaba y en Sí, vez de comprar, no sé, alimento o qué sé yo, decidió ir y comprar un boleto de lotería, ¿no? Y me parece lamentable que el presidente juegue con este tipo de cosas, porque imagínate, probablemente una persona no comió un día por comprar un boleto. claro. Un boleto que probabilísticamente hablando es imposible que ganes. Ok. ¿Cómo cuánto porcentaje había de probabilidad? ¿Nunca sacaste el porcentaje? O sea, si compras un boleto, me parece que era 1 en 10 millones. La probabilidad de que te sacaras la lotería era 1 en 10 millones. Ok. 1 en 10 millones. Es más sencillo que te caiga un coco en la cabeza y te mueras a sacarte la lotería. Ok. O Sí, sea, sí. eso sucede más a que te saques la lotería. Es más probable que te mueras por el ataque de un tiburón a que te sacaras un boleto de Sí, esos. sí. ¿Ok? Ok. Entonces, es lamentable que el presidente juegue con las personas de ese modo, porque al final Sí. de cuentas, híjole, no sé cuántas personas más estuvieron en ese caso y decidieron comprar un boleto en vez de comprar algo que les hubiera sido de mayor utilidad. Y pues no sé, se me hace tristísimo, tristísimo que se tomen ese tipo de decisiones, que se juegue con el pueblo de esa manera, porque al final de cuentas, híjole, México es un país de muchísima fe. Sí, era lo que iba. O sea, hacer ese tipo de cosas en un país como este, que tampoco sé si es culpa totalmente de él, porque precisamente es eso, que si hablamos de un coeficiente financiero o económico, no sé cómo llamarlo, pero bueno, si tú tienes como este dato de que güey, es casi imposible que me lo gane, ¿no? Y aún así, bueno, tal vez le pego, ¿no? Tal vez le pego. Y pues bueno, a lo mejor con esa emoción, con esa decisión, con esa esperanza lo haces, pero creo que lo que se debería fomentar más, pues es educación financiera, ¿no? Y en lugar Sí, de tal decir, cual. güey, o sea, inviértela aquí y a lo mejor te puedes ganar esto, ¿no? Decir como, güey, o sea, a lo mejor invierte tus 500 pesos en CETES, a lo mejor te ganas 3 pesos, Pero ya es seguro, ¿no? pero ya seguro y ya es algo, ¿no? O sea, creo que sí, tampoco digo que sea como culpa totalmente de este señor, pero pues también creo que nos, bueno, hace un poquito más falta un poco de este tipo de conocimientos, ¿no? Sí, así es. Al final de cuentas, cuando vemos los resultados de quienes ganaron en la rifa del avión presidencial, pues nos damos cuenta que las probabilidades se cumplen y fueron tal cual como debía suceder. La mitad de los boletos lo compraron los empresarios, prácticamente la mitad de los premios se lo llevaron los empresarios. Es obvio. O sea, Sí, cuando sí, compras un volumen enorme de boletos, pues lo más seguro es que se lo lleven los empresarios. Una gran parte de boletos se les dio a los hospitales, pues algunos boletos salieron sorteados de los hospitales. Es una cuestión de probabilidad, es algo que va a suceder. sí, sí, Y se me hace lamentable que se juegue con el pueblo de esa manera. Si bien hay gente que cree en la lotería y hay gente que se la gana, sí, hay claro. gente que se la gana y sucede, pues no me parece que un estado, un país, o sea, pues sí, un estado juegue con la gente de esa manera. O
sea, me parece que estamos Claro. en ese ideal de decir, lo equiparo casi casi con decir el pensamiento que probablemente muchos tuvimos en la infancia de decir, oye, ¿y por qué hay tantos pobres que no pueden imprimir más dinero? Sí, sí. Se me hace prácticamente el mismo pensamiento. Ok. Decir, ¿sabes qué? Tenemos Sí, un algo tan problema con un sencillo y ya, avión, ¿no? pues vamos a soltarlo al pueblo y que lo que se saque del avión, pues realmente va a ser para el pueblo. Dale el dinero al pueblo. Se me hace una ideología así de absurda, así de ridícula. Ok. Es prácticamente de niños, o sea, de niños esa rifa fue así. Y al final de cuentas, el problema ahí sigue. O sea, si el avión Sí, 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 presidencial es sigue generando gastos. el problema sigue ahí. Sí. Todo el tiempo que el avión presidencial estuvo parado en Estados Unidos para buscar un comprador, se estuvieron gastando 100,000 pesos, nada más de la lavada. O sea, nada más para que el avión se viera bonito y quien sea que Eso lo de fuera a ver. lavada, hombre. Ajá, la lavada Ok. de ese avión costaba 100,000 pesos. Sí, eso es más estacionamiento. Bueno, Sí, más el el lugar que tenían alquiler, el ahí. área Sí, sí. especializada. O sea, se estuvo ahí Mantenimiento y todo eso. Sí. tirando dinero a la basura y se volvió a tirar dinero cuando el gobierno, el INSABI, o sea, se le dio gobierno al INSABI que se recuperó de este instituto para devolver al pueblo lo robado, Que se le dio también al es un INSABI. cochinero. Sí, podemos Ajá. hablar de eso, Ok. también ahorita, pero, o sea, ese instituto le dio el dinero al INSABI y el INSABI, en vez de con ese dinero ir y comprar lo que sea que se necesitara, medicamentos para los niños con cáncer o respiradores para gente que necesita por el COVID, no, decidieron meterlo a una rifa para ver cuánto regresaba. O sea, porque eso es meterlo en una rifa, tú metes una gran cantidad de dinero y ves cuánto puede volver. Pues, sí, claro. Y al final de cuentas, es un juego de probabilidades. O sea, por más dinero que metas, nunca vas a recuperar todo el dinero que metiste. Es un juego de Sí, sí. probabilidades. O sea, no va a suceder. Sí, claro. Se perdió dinero. Incluso cuando hicimos el análisis del informe de gobierno, del segundo, El segundo informe de por ahí gobierno. salió que tenían desabasto. Entonces, también el INSABI es en teoría nuevo y pues tomando malas decisiones otra vez. Una vez más, sí. Sí, sí. Un instituto nuevo y tomando esas decisiones tan absurdas. ¿Por qué no, con el dinero que se le dieron, compraron lo que se necesitaba? O sea, decidieron meterlo a una rifa, a una tómbola y ver de eso cuánto regresa. Sí, claro. Y el presidente sale al día siguiente aplaudiendo y diciendo que tal y tal y tal hospital o clínica ganaron. Pues creo que nadie ganó, todos perdimos. O sea, eso es lo que pasó. Sí, sí. Nadie ganó, hay que decirlo. Nadie ganó, todos perdimos. Sí, sí. Y al final de cuentas, el problema sigue ahí. Ahí sigue el avión y el presidente se va a seguir colgando de esa gran cortina de humo que tiene y que muy probablemente va a estar ahí el resto del sexenio, porque hay que decirlo, el mercado Sí. de la aviación está roto en este Sí, momento. está colapsado. Y eso le va a pesar los pies todo el sexenio. Hasta que. No, aunque lo venda, yo creo que. Sí, lo va a arrastrar. Más que pisarle los pies, yo creo que se va a colgar de él para hablar en los momentos críticos, en los momentos que México necesite un líder que salga a afrontar los problemas. El presidente se va a ir por la tangente y va a decir, estamos haciendo nuestra chamba con el avión presidencial, ya lo vamos a vender, estamos viendo qué hacer. Sí, sí. Creo yo que más que Bueno, un peso que cargar, lo va a ocupar como una enorme cortina de humo. Que pensamos que se iba a acabar en la dichosa rifa y nos dimos cuenta sí, que sí, no. sí. Ahí va a seguir. Igual ya hay que venderlo por partes, como, Al kilo como en ya. deshuesadero ya. Al kilo. ¿Cuántas toneladas Sí, sí. pesará? Esa cosa, no sé, unas... ¿100 No sé. toneladas? No, es mucho, ¿no? Yo creo que sí, unas 100 toneladas. Sí. No, yo le echaba como unas 20, 15. Vamos a hacer una rifa en todo en Palabras Podcast. Quien le dé al peso. Está difícil. Es que no creo que está tanto porque entonces como volaría, ¿no? O sea, no sé. Eso sí es mucha física y desconozco, no es mi ramo. Tampoco el mío, no el mío. Por ahí sí hay un físico que nos pueda explicar. Nos diga más o menos Estaría en qué ronda. excelente. Y vamos a rifar un trago de la Así alquimia es. del que ustedes quieran. Así es. Entonces, pues lamentable todas bueno, no todas, estas decisiones que acabamos de comentar en el gobierno son muy lamentables, si bien ahorita lo tomamos de cierto modo con gracia, Sí. hay que aclarar que pues no son decisiones buenas, no son decisiones que lleven al país a un lugar mejor. Estamos Sí, claro. sencillamente
jugando y haciendo cajas chinas cada que el presidente lo necesite para no perder más popularidad, que la está perdiendo. O sea, ya hay mucha gente Que aún que ya así no es cree como de tanto en los él. más aceptados Sí, me en un parece. ranking a nivel mundial, ¿no? No sé si a nivel mundial, pero al menos creo que todavía más popularidad que Peña Nieto tiene. Ah, sí, claro. O sea, pero que Peña Nieto en su mejor época. Ah, ok. ¿Sí? Sí, ya va a tener como unos 70, ¿no? En 75. 45, 42 creo. Así acabó, ¿no? ¿O en cuánto acabó? No, ¿Como en acabó 30 como y en tantos? 32. Sí, ¿verdad? Sí, inició como en 42 y acabó como en 32. O sea, ¿Cómo empiezas mal. así? Mal. Sí. Y yo creo que ahí con una ayudadita. Probablemente. Sí, muy probablemente. Probablemente. Sí, sí. Probablemente. Hay que hacer aquí una encuesta, ¿no? Estaría bueno. Estaría Estaría bueno, bueno sí, hacer una sí. encuesta y ver el índice de aprobación de Andrés Manuel López Obrador de Debemos todos hacerlo lados. el otro año, que va a ser la revocación de mandato. A ver si ¿Crees que se pase refleja. Sí, tiene que pasar. Bueno, ¿qué pasa que en la revocación? ¿Tú los crees comicios o que la revocación? la revocación? Los No comicios creo van que a pase, pasar, no pero creo la que pase. revocación no. No creo que pase, se va a hacer como ad hoc para que no pase. Y aunque pasara, no se va a hacer. Ya. Sí. Sí, yo también no creo que pase, se me hace bastante ridículo. ¿Y qué piensas de Frena? De lo de ahorita. Ajá, de Frena. Con doble A. Pues es... ¿En qué sentido? El que tú quieras. ¿El que yo quiera? ¿Sí? ¿Qué piensas de ellos? Interesante. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Su yo creo que movimiento. hay un punto de resignación hasta cierto punto y de balance, ¿no? Entonces, voy a tocar nada más como lo que está pasando ahorita, o bueno, lo que pasó esta semana, el hacer una manifestación y ir cientos de personas y decir no nos vamos a mover de aquí hasta que el presidente renuncie, pues hombre, eso nunca va a pasar, ¿no? Otra vez estamos hablando de un ridículo, ¿no? Sí. No, no hay hacia dónde movernos en este país, la Bueno, pero, verdad. o sea, yo me pregunto como a quién se le ocurrió esa idea, como de, "Güey, o sea, suena increíble, vamos a quedarnos aquí y pues va a funcionar". O sea, eso no me hace mucho sentido. Yo creo que hay otras formas en las que se pueden hacer, se pueden cumplir más una meta que haciendo manifestaciones. Y como ya lo dije alguna vez, sirve más apoyar el fin que... No, ¿cómo dije? Aquella vez. No me acuerdo, pero por ahí tengo una frase muy buena. El punto es que, pues bueno, yo creo que no puede haber tanta discrepancia entre ciertas personas y otras. No sé, no estoy de acuerdo en que se haga un grupo específico para atacar a alguien. No, o sea, y si quieres hacer un cambio, yo creo que el cambio está con las personas que sí lo pueden hacer, que como ya lo mencionamos aquí, es como el Congreso, que son las personas que realmente pueden hacer algo, ¿no? Si tú lo quieres quitar, pues bueno, ya te dieron la oportunidad. La misma persona te está dando la oportunidad, ¿no? El próximo año está esa posibilidad. Pues bueno, entonces hay que hacer algo Para que para suceda. fomentarlo, para que suceda, ¿no? Pero, hombre, irte a parar y hacer un desmadre y todo eso, pues eso a nadie le sirve, ¿no? Sí, al final de cuentas es una manera muy bruta de hacerlo. Es tal cual. Imaginemos este escenario en el siglo II, tratando de entrar a un castillo y tratar de subirte a las murallas y llegar hasta el rey y derrocarlo. Es algo por ese estilo, ¿no? Así, Sí. así de bruto, así de sin pensarlo, sin tener una idea clara, ir y decir, ching, su madre, me quedo aquí hasta que él se vaya. Ahora, te quiero hacer una pregunta interesante. Es, la... em, Dale, dale, dale. no sé, La... se me fue la palabra. La manifestación pasada se hizo hace unos meses y se hizo a través de carros y camionetas, ¿no? Por el Ajá. COVID-19 hicieron su desmadre y bueno. Se hizo mucho una crítica, yo creo que propia del presidente, aunque no fue así, pero la idea era que puros fifís habían ido a esa marcha, ¿no? Y mucha gente decía como, güey, es que ellos cómo se pueden quejar si en teoría lo tienen resuelto todo y se hará, ¿no? Y otras personas decían como, pues es que si dices eso es como discriminarlos, ¿no? Porque aunque tengan la posición económica que tú quieras, pues también tienen derecho como a expresar sus puntos, Sí, ¿no? Y su sus pensar, sus ideales. sentimientos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es como la balanza de todo eso? O sea, ¿cuál es como el match correcto en, pues, de ese órgano? Ok, sí, entiendo, entiendo. Mira,
En principio hay que aclarar algo. Si bien la gente subía fotos de camionetas enormes y Mercedes-Benz y Audis. Entonces, si tú crees que una persona que tenga ese tipo de vehículos es fifí o tiene la vida solucionada o no sé, es parte de la corrupción o de la mafia del poder, lo que tú quieras, pues no puedes estar más equivocado. Ok. Porque al final de cuentas no sabemos si esa persona, pues, lamentablemente con el conocimiento financiero que tiene mucha gente en nuestro país, pues invierte todo en un auto. Bueno, no lo invierte, lo gasta todo en un auto y en ocasiones no tienen una casa donde vivir, ¿no? Ok. O tú no sabes si esa persona está pagando ese auto a 60 meses con intereses Ujú. o está, no sé, bajo un listening, un arrendamiento, donde al final de cuentas termina su contrato en 2 años y tienen que devolver el auto. Ok. No conocemos la situación de esas personas como Sí, para sí, claro. decir, los que traen esos autos son fifís, ¿no? Puro fifí, puro carrazo, puro... No, o sea, qué corta tenemos la visión, ¿no? Y qué Claro. baja tenemos la vara para decir, híjole, esa persona ya tiene dinero. Digo, y Sí. que inclusive yo vi autos que pues no eran autos de otro mundo, había Jetas, había Passats, Sí, habían sí. Nissans por ahí, o sea, que puedas decir, ¿sabes qué? Ellos ya son fifís y ellos ya tienen la vida solucionada, qué sé yo. Digo, qué baja tienen la vara muchos, ¿no? Y si ese es como a lo máximo que pretendes aspirar o crees que eso ya es tener la vida resuelta, déjame decirte que te hace falta, pues, mucho mundo, mucho, Sí, pues, sí. conocer más allá de lo que ves usualmente, ¿no? Porque, Claro. pues, eso no es ser fifí, no es tener dinero, no es ser parte de la mafia del poder. Al final de cuentas, creo yo que quien sea parte de la mafia del poder no va a estar ahí. Sí, no. Seguramente no sabemos quién es. No va a estar ahí. Probablemente. Entonces, pues creo que en cuanto a la pregunta que me hiciste del contrapeso, cada vez el contrapeso que tenga Andrés Manuel López Obrador va a ser mayor. Y es obvio, es claro. Tomar decisiones siempre va a tener un ganador y un perdedor. Y es lo difícil de la política, es lo difícil de ser el líder, el mandatario, lo que tú quieras. Porque cada que tomes una decisión, unos se van a ver beneficiados y otros no tanto. Ok. Siempre va a ser así, siempre. Sí, siempre hay contrapesos, pero creo que es importante porque no lo había visto así, pero a lo mejor ahorita quien tiene más presencia como oposición tal vez es este movimiento, Frena. Y yo no digo que sea bueno o malo, pero pues también creo que sí se necesita un contrapeso con, al menos sí en esta ocasión, que es un líder muy posicionado, ¿no? Con mucho poder, vaya. Entonces creo que sí es importante no perderlo de vista. Sí, al final Sí. de cuentas, pues Frena es un contrapeso. No me atrevería a decir que es un contrapeso realmente. Significativo, ¿no? Ajá, un contrapeso que tú digas, uy, pueden lograr algo, van a hacer Uy, algo. Digo, desde que sí, bueno. tomas la decisión de Sí, plantarte en el sí. zócalo esperando a que se vaya, Sí, tal vez me retracte un poco. digo. Pero bueno, Pero sí. se empiezan a escuchar ya voces, ¿no? Se empiezan a Mm, escuchar ya más voces, porque en un principio, cuando recién llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, hubo por ahí quienes se manifestaron y salieron a marchar, y la prensa, el presidente, se los comieron vivos, dijeron que sí ese era el contrapeso de México, que no había más de 1000 personas, ujú. se rieron de ellos, hoy ya no son tan pocos, Sí, hoy ya no se ríen tanto, porque al final de cuentas, lo repito, tomar decisiones siempre va a dejar inconforme a alguien. Entonces, claro. cada vez más gente se va a ir sumando a este tipo de contrapesos, a este tipo de pues, Movimientos. movimientos que Ujú. levanten la voz y pues ojalá haya alguno que tenga algo de sentido, que realmente haga un Sí, un buen balance, ¿no? contrapeso, Sí. pero ahorita al menos pues, se está intentando, ¿no? Al Sí. menos. Puede ser que sea el comienzo de algo interesante. Así es. Pero bueno, creo que con este acertado comentario vamos a terminar este episodio. Así que esperando que les haya gustado mucho, pues nos vemos muy pronto y pues síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, por ahí también. Spotify, TikTok también, sí es cierto. Sí, Ahí por favor, síganos, que pues este proyecto va creciendo, vamos a tener invitados por ahí. Entonces, sí. pues estén atentos y nada, hasta pronto. Bye.